Ey, ¿qué pedo amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Y hoy, aparte de bomba, se la van a pasar terrorífico, escabroso, espeluznante, porque hoy tenemos una nueva edición de Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie donde leo sus relatos más aterradores y la serie que ha espantado a más de una persona. Ustedes ya saben cómo funciona esta serie, se hace una vez al mes y siempre están a tiempo de mandar sus relatos al correo que aparece ahora en pantalla, cosasdelsailor@gmail.com. Pero bueno, para ya no alargar demasiado este intro, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag. Golpes en el techo. Hace algunos años, cuando seguíamos encerrados, ya estaba bien entrada la madrugada y por lo tanto todos en mi casa estaban dormidos y ninguna luz estaba prendida. Yo por alguna razón me desperté, pero eso es muy normal, ya que casi nunca suelo dormir de corrido. Intenté volver a dormir, pero de repente escuché un golpe muy fuerte encima del techo de mi casa. La verdad sí me asusté por la sorpresa, pero primero pensé que a lo mejor era algún animal, ya que mi colonia está llena de perritos y gatitos callejeros. No le di importancia primero, pero ¡pum! Esa cosa volvió a golpear y esta vez más fuerte. La mejor forma que tengo para describir ese sonido es como si alguien estuviera caminando por el techo y estuviera dejando caer algo muy pesado y macizo, como una bola de boliche, ya que no sonaba por todo el techo sino en lugares muy localizados. Volví a escuchar ese golpe otra vez y para ese entonces me empecé a dar cuenta que ese ruido se movía, como si el impacto fuera en diferentes lugares encima de mi cuarto. Lo que sea que estuviera haciendo ese ruido, dejaba pasar unos 10 segundos antes de volver a golpear. Yo ya estaba sudando el miedo debajo de las sábanas cuando ese golpe comenzó a sonar en diferentes partes de la casa, ya no solo por encima de mi cama. Como era de madrugada y no había nada de ruido en la calle, podía escuchar perfectamente cómo esa cosa empezaba a moverse hacia el techo por encima del cuarto de mi mamá, que está al lado mío. Yo para ese punto no me explicaba cómo los demás no se despertaban, porque ese golpe retumbaba en toda la casa, incluso haciendo temblar las ventanas. Como mencioné antes, el ruido se empezó a mover por el cuarto de mi mamá, pero no paró ahí. Después de unos 10 minutos, sentí cómo chocaba encima del cuarto de mis abuelos, luego en la cocina, la sala, y fue entonces que, por la forma en la que sentía cómo retumbaba la casa, me di cuenta de que ya estaba golpeando las paredes por fuera. Estaba temblando de miedo, sentía esos golpes en las paredes del otro lado, pero no tenía idea de qué eran. Y sí, el sonido era tan fuerte que podía escucharlo desde donde yo estaba, porque igual mi casa no es tan grande. Me daba miedo que lo que sea que estuviera haciendo esos golpes se volviera a mover alguno de los cuartos, porque todos tienen ventanas, y por la fuerza con la que se sentían los impactos, estaba segura que serían capaces de romper los vidrios. El ruido seguía escuchándose por las paredes de la cocina, igual que antes, un golpe seco, fuerte y en un punto muy específico. 10 segundos y otro golpe. El golpe comenzó a moverse cada vez más cerca de la sala. La casa completa temblaba por los impactos y entonces fue que comencé a escuchar que azotaba contra la puerta. Supe que era la puerta porque esta es de madera y por lo mismo los golpes sonaban diferente. Estaba sudando frío, nadie más estaba despierto. Estaban golpeando tan fuerte que sí llegué a pensar que esa cosa iba a poder romper el material y entrar. Sin embargo, luego de unos 10 golpes muy fuertes, ese ruido dejó de sonar. Me quedé esperando porque de todas formas el miedo no me dejaba dormir, pero después de una media hora se había ido. A la mañana siguiente, nadie de mi familia comentó nada sobre los ruidos. Eventualmente sí les conté lo que pasó, pero me dicen que ellos nunca han escuchado nada y otras personas a las que les cuento no me pueden dar explicaciones. En serio no lo soñé y tampoco fue una parálisis. Recuerdo perfectamente que yo podía moverme, además que mis parálisis son muy tranquilas, por así decirlo, ya que nunca he alucinado, visto o escuchado cosas que no están. Solo no puedo moverme, no tengo explicación de lo que pasó y ya han pasado años de eso. Agradecería si alguien me pudiera dar, aunque sea una teoría.
Tú... No, hombre, amiga, yo no te vengo manejando ni una teoría, solo te vengo manejando varios sustos. Pero pues si ustedes escucharon esta historia y les ha pasado algo parecido o tienen idea de qué podría ser, dejen sus comentarios abajo. Sigamos. La criatura del campo. Mis abuelos maternos tienen una casa de campo ubicada muy en las afueras de la ciudad. En nuestra familia teníamos una tradición de ir a esa casa durante las vacaciones de verano. A esa casa solíamos ir mi familia nuclear, conformada por mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo. También íbamos con la familia de dos de mis tíos más cercanos, con sus esposas y sus hijos, y mis abuelos también. En esta casa cabíamos todos perfectamente, puesto que esta es muy grande. Cerca de esa casa hay un río en el cual solíamos ir a nadar, pescar o simplemente pasar un rato en familia. Aunque la casa está rodeada por un inmenso bosque, no muy lejos de esta hay un prado en el cual solíamos acampar los más jóvenes y entusiastas. Durante las noches de verano, este prado tiene un aspecto increíble. El cielo se ve hermoso. La luz de la luna y las estrellas iluminan el prado en su totalidad, dando un ambiente muy acogedor. Mi hermana y yo pasamos muchas vacaciones y momentos memorables en este lugar, por lo cual era muy especial para nosotras. En esta ocasión habíamos ido a la dichosa casa. Fuimos todos juntos en familia, muy emocionados. Tan pronto llegamos, nos bajamos del vehículo inmediatamente para desempacar y para instalarnos. Una vez instalados en la casa, nos dirigimos al río a pasar el rato. La pasamos a gusto, tanto que no nos dimos cuenta que el anochecer se aproximaba, así que, con el sol al borde del horizonte, regresamos a la casa para cenar. Durante la cena, mi hermana y yo propusimos la idea de ir a acampar, ya que disfrutábamos mucho de esta actividad. Sin embargo, mi familia rechazó la sugerencia, debido a que ya era de noche y es preferible armar el campamento con luz de día. Igualmente, mi hermana y yo insistimos para ir solas a dar un recorrido por el prado. Mi familia accedió debido a que la zona en la que estábamos siempre ha sido muy segura, por lo que tan pronto terminamos de cenar, mi hermana y yo nos dirigimos muy emocionadas hacia allá. Cabe aclarar que esta no era la primera vez que salíamos a recorrer el prado totalmente solas y en la noche, pues solíamos hacerlo siempre que visitábamos la casa. Solíamos ir ahí a despejar nuestra mente, para chismear bajo la luz de la luna, sentarnos a observar las estrellas o solo pasar un tiempo de hermanas. Cuando mi hermana y yo nos estábamos acercando a nuestro destino, el cielo se comenzó a nublar, cosa muy rara tomando en cuenta que estábamos en pleno verano. Con el cielo nublado, no podríamos observar el hermoso cielo estrellado. Aún así, mi hermana y yo decidimos ir a recorrer el prado, aunque sea para pasar el rato y distraernos. Después de unos minutos, finalmente llegamos. El prado estaba totalmente oscuro. A pesar de eso, decidimos quedarnos. No estuvimos ni 2 minutos ahí, cuando no muy lejos de nosotras, escuchamos un ruido de entre la maleza. Esto no se nos hizo raro, ya que en ese lugar suele haber varios animales de campo. Al escuchar este sonido, mi hermana encendió la linterna de su celular y enfocó con su linterna hacia una hierba bastante alta, la cual se sacudía, y lo que salió de ahí nos provocó lo que conocemos hoy en día como la peor experiencia de nuestras vidas. De entre la maleza salió un hombre, totalmente desnudo y sin cabello, gateando como si fuera un animal. Mi hermana y yo nos quedamos paralizadas del miedo, y lo peor es que mi hermana, totalmente inmóvil, seguía alumbrando a ese individuo. Lo que sea que eso fuera, comenzó a respirar de una forma muy agitada, pero a la vez era una respiración ronca y cortada. Eso fue suficiente para que mi hermana y yo saliéramos corriendo despavoridas de ahí. A lo lejos, solo escuchábamos la respiración de esa criatura y sus movimientos en la maleza. Hicimos la carrera de nuestras vidas y en un abrir y cerrar de ojos habíamos llegado a casa. Cuando llegamos, todos ya se habían ido a dormir. La casa estaba completamente a oscuras y se sentía totalmente sola. Pero por fortuna nos habían dejado la entrada principal sin cerrojo, por lo que en menos de un segundo y a toda velocidad entramos a la casa, sin encender las luces y aún con la adrenalina a tope. Le pusimos cerrojo a todas las puertas y ventanas. Tan pronto terminamos de cerrar, nos dirigimos a nuestra habitación con lágrimas en los ojos y nos escondimos debajo de las sábanas. No pudimos dormir en toda la noche, pues no parábamos de temblar del miedo. Antes de darnos cuenta ya había amanecido, con el sol dando en las sábanas. Mi hermana y yo encontramos el valor para salir de la cama.
No mucho después, mi mamá entró a la habitación para confirmar que sí habíamos regresado de nuestro paseo, que por fortuna sí pudimos regresar. Pero mi mamá, al vernos temblando, con escalofríos y con náuseas, nos preguntó qué teníamos, pero nosotras, con muchísimo miedo, ni siquiera pudimos articular ninguna palabra. Mi mamá pensó que nos habíamos enfermado y que estábamos de mal humor. Se nos acercó para poner su mano en nuestra frente y en efecto estábamos ardiendo, por lo que le contó a los demás que nos habíamos enfermado. Mi familia decidió, y a día de hoy lo agradecemos eternamente, regresar a la ciudad para llevarnos al médico. Todos los integrantes iríamos de regreso juntos, ya que todos vinimos en el mismo vehículo. Nosotras seguíamos temblando sin poder movernos, así que mi mamá nos ayudó a empacar y a cualquier cosa que preguntaba, nosotras solo asentíamos o declinábamos con la cabeza. Después de empacar, nos subimos a la camioneta y nos alejamos de ese lugar. Tan pronto llegamos a la entrada de la ciudad, nos sentíamos mucho más tranquilas. Mi familia, al ver nuestro semblante tan cambiado, nos preguntaron qué teníamos. Ya logramos contarles con lujo de detalle lo que vimos, pero nuestra familia solo nos tachó de locas. Nos dijeron que seguro solo era un animal y con la poca iluminación lo distorsionamos hasta ver a esa criatura, pero nosotras sabemos lo que vimos y estamos seguras de lo que era. Llegando a nuestra casa en la ciudad, nos pusimos a recapitular el suceso, ya que era demasiado improbable que hubiera un hombre desnudo en medio del bosque, pues las casas más cercanas estaban a mínimo 2 kilómetros de distancia. Además, en la época en la que estábamos, esas casas se encontraban vacías. Para llegar al prado se debe atravesar un camino, el cual únicamente se puede acceder desde la casa de mis abuelos, por lo que o esa persona llegó al prado desde el otro extremo del inmenso e inasequible bosque, o entró desde la casa de mis abuelos. Desde esa horrible experiencia, no hemos regresado a esa casa ni planeamos regresar, y cada vez que mi familia tiene planes de ir, nosotras como podemos evitamos que vayan allá. No queremos que nadie de nuestra familia ni nosotras volvamos a ver lo que vimos esa noche. Ay, amiga, qué terror. Aparte de eso de que tu hermana inmóvil y nomás poniéndole el flash ahí en la cara. No, hombre, amiga, zafo serísimo. Gracias por tu relato y sigamos. Eso no era humano. Esta anécdota es de mi novio. La redactaré en primera persona con su ayuda. Este relato se remonta al 6 de marzo de 2024, durante mi última ronda matutina como guardia de seguridad privado en el condominio donde trabajo. Mis turnos, que abarcan desde las 8 de la noche hasta las 8 del día siguiente, durante 4 días consecutivos, implican patrullar el perímetro y asegurar las instalaciones. Esa mañana, mientras cumplía con mi rutina habitual, la hora marcaba las 5 a.m. cuando decidí descender al sótano para inspeccionar los estacionamientos, las bodegas y otros espacios. En el condominio han circulado rumores sobre fenómenos paranormales, como voces susurrantes y extraños sonidos provenientes de las bodegas. Se dice que al entrar en ellas se pueden percibir susurros, y en los rincones de los estacionamientos uno siente un frío inusual a pesar del calor característico del subterráneo. Siempre mantenía mi vigilancia agudizada al dirigirme a las bodegas, el área más oscura del complejo, desprovista de luz natural. Durante mis patrullajes experimentaba una constante sensación de ser observado y seguido, lo cual atribuía inicialmente a la sugestión generada por los rumores. Sin embargo, esa madrugada en particular, esa sensación se intensificó de manera inquietante. Mientras exploraba las bodegas con mi linterna, impulsado por la extraña energía que percibía, sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí, casi respirando en mi cuello. Al girarme no había nada a la vista, pero un impulso me llevó a capturar una imagen con mi teléfono. Al iluminar el pasillo con el flash, al principio no distinguí nada inusual, pero al observar detenidamente la fotografía, quedé petrificado al divisar una figura humanoide, casi desnuda, apenas cubierta por lo que parecía un calzoncillo, mirándome fijamente. Sobrecogido por la situación, decidí abandonar rápidamente el lugar y regresar a un entorno más iluminado y con presencia humana en el primer piso, donde se encuentra mi oficina. Te incluyo una fotografía y te incluyo también la misma fotografía con el brillo aumentado. Después de enviar la fotografía a mi novia en busca de apoyo y validación, me enfrenté a su inicial escepticismo, acostumbrada a mis bromas habituales.
Sin embargo, esta vez al no encontrar ninguna imagen similar en internet, la gravedad de la situación se hizo evidente. Este incidente me llevó a reflexionar sobre mis acciones pasadas, como el haber encontrado un peluche abandonado en el mismo lugar y llevarlo a casa. Ahora, con esta experiencia, me asalta la incertidumbre y la conciencia de haber cometido un error al dejar que algo extraño entre a mi hogar. Fin. Tú también te pasaste cómo vas a encontrar un peluche en un lugar así de raro y llevártelo a tu casa. Hazle una limpia a ese maldito peluche o quémalo, güey. Gracias por tu relato y sigamos. Por favor, vete. Procedo a contarte mi historia. Si no fuera porque la viví en carne propia, la verdad, yo no me la creería. Todo comienza el día 2 de noviembre, Día de los Muertos en México. Yo me fui con mi papá a su pueblo natal en Hidalgo, uno de mis lugares favoritos. Durante el día todo bien, hasta la noche. Decidí salir con mi prima, su hermana, su novio y unos amigos de ella también. Claramente íbamos de farra, a beber y a celebrar no sé qué. El plan en realidad no era malo. Tomamos algo, la verdad, y nos comenzamos a aburrir, así que se nos hizo excelente idea salir a carretera con destino a un pueblo cercano donde vivía uno de sus amigos. En su casa tenía mesas de billar y más alcohol, por lo que era perfecto. Estuvimos un buen rato hasta que se nos dieron las 2 de la madrugada y yo tenía que irme, así que tuvimos que regresar. Aquí es donde empieza lo macabro. La carretera de regreso era de puras curvas, como tipo bosque, y había llovido. Se veía bastante aterrador. Íbamos cantando y echando cotorreo, con las ventanas abajo, ya que iban fumando y el humo se encerraba, cuando de repente la amiga de mi prima y su hermana se quedaron heladas. Ya no cantaban ni nada, solo se miraban entre ellas y no podían pronunciar palabras. Yo no entendía mucho, ya que les preguntaba y no me decían nada, solo podía notar que necesitaban llorar. Seguimos el camino hasta llegar al pueblo, hasta que tuvimos que parar, porque ellas dos comenzaron a llorar de una manera que no te lo puedo explicar. Gritaban desesperadas. Aparentemente habían visto en la carretera al amigo, dueño de la casa que te mencioné, quemándose vivo junto a su carro. Estaban temblando y con mucho miedo, ya que la amiga de mi prima pertenece a la religión Elegua, lo que no le permite tomar o fumar, entre otras cosas. Además de que ese día perdió un collar rojo del que no recuerdo el nombre, con el que fue bautizada en esta religión. Tenía miedo de que el precio por esas acciones fuera la vida de su amigo. Hicimos una llamada y al parecer todo bien, pero no lograban controlarse. Al llegar a casa, mi prima comenzó a portarse muy extraña. No se bajó del carro y sentada lloraba sin expresión, y al hablarle no te miraba a la cara ni parpadeaba. Me dijo: Heli, por favor vete con tu papá, y a su amiga: Soch, vete por favor. Nos insistió tanto que terminamos por irnos. Al llegar a casa, solo me desmaquillé y le conté a mi papá la experiencia. Pensé que no dormiría, pero al despertar tenía, sin mentir, como 16 llamadas perdidas de mi prima y un mensaje que decía: por favor, ven cuando despiertes. Sin dudarlo lo hice, y al llegar a su casa se sentía una vibra muy pesada y un olor penetrante a ajo. Al parecer, durante la madrugada, mi prima fue poseída o algo por el estilo. Miraba a su novio con una mirada amenazante. Además se burlaba de él. Tenía una fuerza incontrolable y su voz se tornó a una muy grave. Al parecer, terminaron realizándole un mini exorcismo para controlarla. Duró así varias horas hasta el amanecer. Yo no podía creer esto. Es más, no lo creí hasta que la vi. No sé cómo explicártelo, pero te juro que no era ella. Ella no era mi prima. Solo me miraba y no decía nada. Por ratos reía. Su novio notó entonces que esto no había acabado. Desayunamos y se puso peor. No comía absolutamente nada. Su novio la miró y le dijo: tú no eres Yoko. Ella le sonrió. Se intentó levantar de manera rápida, pero logró detenerla, y con mucha fuerza se intentaba levantar. Su novio, al parecer, tiene conocimiento de este tipo de cosas. Algo que me sorprendió mucho fue que al preguntarle qué quería, ella solo se tocaba el vientre. Me hizo pensar en que estaba embarazada. Se lastimaba la palma de las manos con sus uñas. Por ello, tenía que agarrarla de la mano, pero a mí tampoco me lastimaba. Las venas de la cara se le marcaban. Terminaron por llevársela con un pastor de su iglesia, ya que comenzaba a tener los dedos entre azules y morados, cual película de terror.
Estaba impactada por lo que estaba viendo. No lo podía creer, ya que en mi vida había tenido un acercamiento de ese tipo con lo paranormal. Incluso pensaron que pudimos habernos drogado, pero no hay duda que te ponga en el estado que ella estaba. Llegaron al anochecer, se habían ido por la tarde y al parecer todo acabó ahí. Al día siguiente pude verla, ya que un tío había fallecido y nos encontramos en Estado de México. Cuando la vi, sabía que ahora sí era ella, pero cuando le pregunté, ella no recordaba absolutamente nada. Mencionó que solo sentía que estaba dormida, que no recordaba nada después de la entrada del pueblo. No quise seguir atormentándola con preguntas y decidí terminar ahí la conversación para cambiar de tema. Se veía bastante confundida. Finalizó diciendo que esta no era la única vez que ella se ponía así. Anteriormente pasó algo similar en julio. La volví a ver hace 2 semanas y creo que afortunadamente ya no se ha vuelto a repetir este tipo de eventos en su vida. Tun, cruz, cruz, que se vaya el diablo y entre Jesús. Nunca había escuchado sobre la religión que mencionaste, la religión Elegua. Me interesó, amiga. Luego que tengo un rato libre me pondré a investigar sobre ella. Sigamos. Cristo me persigue. Esto me pasó en esta Semana Santa 2024. Yo vivo sola y justamente el Viernes Santo, ya por la noche, yo me encontraba viendo una película. Solo quiero aclarar que no era una película de terror. Como a las 10 de la noche, me marca un amigo para decirme que de última hora se organizara una reunión entre varios amigos y pues que fuera. Acepté y me dijeron que si pasaban por mí a mi casa, pero precisamente para evitar chismes de vecinas, al verme salir tan de noche y con hombres, preferí decirles que los veía en tal lugar, ya que la localidad es tranquila y otras veces lo había hecho. En lo que me cambié y puse a cargar mi celular, aproximadamente dieron las 11 de la noche. Me dijeron que me esperaban en la esquina de una avenida cerca de donde vivo y así fue. Cuando yo salí de mi casa, estaba totalmente solo. Raro, tomando en cuenta que era viernes, pero supuse que por la festividad de Viernes Santo, mucha gente se guarda en casa. En fin, iba caminando y solo me faltaba dar vuelta en otra cuadra para llegar al destino, cuando escucho que algo muy pesado se arrastraba. Supuse que era alguno de esos portones que luego tienen en las casas y que alguien salió e hizo ese ruido. Me giré esperando encontrar a alguien en la calle, pero no había ni perros ni nada. Seguí caminando y nuevamente se escuchó eso. Ahí ya me empecé a alarmar un poco, ya que pensaba que me iban a asaltar o algo así. Algo que casi no sucede porque donde vivo es como un pueblito y todos conocen a todos, pero bueno. Seguí, ya casi para llegar a la avenida donde me iban a esperar. Volví a voltear hacia atrás porque volví a escuchar ese mismo ruido y lo que vi, te juro que me paralizó. Era una persona, se veía como un vagabundo, estaba casi desnudo con una cobija o sábana cubriéndolo. Nunca le vi el rostro, pero lo que sí vi es que traía una cruz y en su cabeza una coronilla. Te mentiría si te dijera que era de espinas, ya que por la oscuridad no se veía claro, pero la silueta se marcaba muy bien. Yo me saqué mucho de onda y empecé a caminar más rápido, pero sentía como esa cosa seguía atrás, sentía su presencia y una mirada bastante pesada. Llegó un punto en el que empecé a correr porque escuchaba una respiración como si de un animal se tratase, persiguiéndome, y veía la sombra de la cruz proyectada cada vez que me acercaba a una lámpara. Al llegar a la avenida, mis amigos estaban una calle abajo de lo acordado. Como pude y a tropiezos llegué a tocarles las ventanas del carro. Al verme me preguntaron que qué había pasado y yo, para que no me tomaran de loca, solo les dije que unos perros me estaban persiguiendo. Al dar la vuelta, porque nosotros íbamos al lado contrario de donde ellos venían, pasamos por enfrente de esa calle donde vi esa cosa. Y esto es algo que vimos mis 2 amigos y yo que íbamos en el carro. En la esquina estaba esa figura, pero ya no traía la cruz, solo estaba sentado en la banqueta con la cabeza agachada, y por una lámpara que estaba cerca pude ver que estaba sangrando. La sangre se veía fresca, como si ahí mismo lo hubieran lastimado, e incluso el pavimento también estaba manchado. Volví a sentir ese terror otra vez, y uno de mis amigos que iba en el carro conmigo solo atinó a decir: «Mira esa gente loca que hasta se disfraza para estos días, ha de estar bien borracho». Yo sabía que no era un disfraz, porque era lo mismo que me había topado en la calle y que a mi parecer caminó o corrió para poder llegar ahí y alcanzarnos al dar la vuelta. Una vez pasándolo, seguía con una extraña sensación
y algo me hizo voltear solo para ver que ahí en la esquina ya no había nada. Esa noche me sentí vigilada, como que algo no se iba. No regresé a mi casa esa noche, sino hasta el día siguiente que me fueron a dejar, ya que no quería volver a pasar por ahí, ni siquiera en carro. Ahora ya no siento esa sensación de sentirme vigilada, pero si veo algo relacionado a una figura de Cristo, me siento muy incómoda. Tú... No, hombre, amigas, qué terrorífico. Cosas de Cristo y así, zafo cero. Aparte, yo no sabía que, como que al parecer es bastante común que en épocas de Semana Santa y así pasen este tipo de cosas por las procesiones y no sé. Pues sabe, amigas, pero qué terror. Sigamos. Relato de guardia de seguridad. Mi nombre es Marcela y soy de Costa Rica. Esta historia ocurrió en el 2007. Para ese entonces yo trabajaba como oficial de seguridad en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Mi labor consistía en registrar en mi hoja de trabajo a todas las personas que ingresaban en el perímetro del avión. Ya sabes, tripulación, mecánicos, agentes de limpieza, cargadores, etc. Ese día del mes de noviembre, a eso de las 7 de la noche, nos encontrábamos únicamente el jefe de vuelo en rampa, 2 cargadores, que son los que meten el equipaje en el avión, y yo. Cabe aclarar que en Costa Rica ya a las 6 de la tarde está muy oscuro y estábamos esperando que nos llegara un equipaje de otro avión para cargarlo y que así el aeronave que estábamos vigilando pudiera despegar. De un momento a otro veo a un hombre que se acerca caminando hacia nosotros, rodeando la pista. Yo pensé que se trataba de mi jefe. Seguí conversando con los otros sin perder a este hombre de vista, y cuando estuvo más cerca me preparé para anotar su nombre en mi hoja de trabajo, pero este hombre siguió caminando y se dirigió hasta el final de la pista, en donde se encontraban las carretas que son utilizadas para llevar el equipaje. Esto me pareció muy extraño, y como parte de mi trabajo, me dirigí hacia las carretas para averiguar quién era ese hombre y qué estaba haciendo ahí. Conforme me acercaba al lugar, iba sintiendo un poco de miedo. Comencé a revisar las carretas y justo al acercarme a una de ellas, al intentar retirar la cortina con la que estaba cerrada, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y me invadió un gran terror. Así que me fui de ahí y regresé con las personas con las que estaba, sin dejar de mirar hacia las carretas, pero de ahí nunca salió nadie. Pensé que quizá había sido mi imaginación, pero el encargado del vuelo me dijo: «¿Usted también lo vio?». Ahí comprendí lo que vi. Fuera lo que fuera, era real. Al final, terminamos nuestro trabajo y nos retiramos. Al llegar a la oficina, lo comenté con los compañeros y uno de ellos me dijo que muy probablemente se trataría del fantasma del mecánico, un hombre que había fallecido hacía unos años atrás, justo ahí, realizando su trabajo en el aeropuerto, y que ya muchas personas lo habían visto, o al menos eso fue lo que me contaron. No sé si se tratará del espíritu de ese hombre, pero sí sé que fue lo que vi y sentí fue muy real y que en definitiva no quiero volver a vivirlo. Tú, pues es que sí, amiga. Una cosa es que tú sola veas algo y que la gente no te crea, que hasta tú estés creyendo que estés empezando a enloquecer. Pero si alguien más que está contigo también pudo ver lo que tú viste, es como de, bueno, mínimo no estoy loca. Pero qué terror. Gracias por tu relato y sigamos. Mi papá nos viene a visitar. Mi papá falleció 5 meses después de que yo naciera, así que básicamente la convivencia con él fue nula. Durante toda mi niñez escuché anécdotas de mi padre y todas las personas a su alrededor. Podría decir que yo crecí con cierto resentimiento hacia él. Yo no tengo recuerdos de esto. Y hasta hace unos días me enteré. Fue gracias a esto que decidí mandarte esta historia. Comenzó cuando yo tenía aproximadamente de 1 a 2 años. Yo fui una niña que desde muy pequeña comenzó a hablar y como cualquier infante, yo decía tener un amigo imaginario, lo cual no sería alarmante, pero esto sí lo fue para mi familia, ya que yo decía jugar con mi papá. Mis hermanas cuentan que era muy raro, porque podría decir que yo no conocía a mi padre, pero yo podía describirlo a la perfección. También cuentan que yo decía que mi papá tenía alas, como si de un ángel se tratara. Mis hermanas son mayores a mí por 15 y 20 años,
Ellas lograron conocer y convivir con él durante mucho tiempo. Mi hermana mayor me cuenta que siempre que me daban un dulce, galletas o cualquier cosa, yo pedía dos y siempre lo acompañaba con un "papá también quiere". Ella cuenta que siempre que me daban dos galletas, yo solo comía la mía, pero nunca sabían dónde quedaba la otra, y si me preguntaban, yo solo les decía que se la había dado a mi papá. Todo esto dejó de suceder cuando cumplí los 3 años y tomé conciencia. Como ya mencioné, yo no recuerdo nada de esto, pero mis hermanas y madres sí lo hacen. Lo siguiente que te cuento es algo que pasa cada año en mi casa. Mi padre viene a visitarnos y sé que suena tonto. Podrían pensar que cómo es eso posible, pero sí, esto sucede 2 veces al año. Entre marzo y abril, mi padre se manifiesta en mi casa. Se pueden oír pasos, se ven sombras, pero la vez que más nos impactó fue en una ocasión que mi casa olía a cigarro. Pero es curioso, porque mis hermanas cuentan que mi papá solía fumar en las escaleras y la única parte de la casa que olía a cigarro eran las escaleras. La verdad es que nosotras ya nos acostumbramos, pero hace unas semanas espantó a mi sobrino apareciéndose en la cocina y hace una semana espantó a mi mami de la misma manera. Ahora nos saltamos al Día de Muertos, en donde la actividad en mi casa es más fuerte. Se pueden escuchar que suben las escaleras y en una ocasión mi mamá sintió que se acostaron a su lado, pero no había nadie. Esta historia, más que darme miedo, me da un poco de tristeza porque pues me deja pensando que tal vez si esto pasa tan seguido cada año y así, tal vez podría ser porque tu papá no se fue en paz. Y más si cuando mencionas eso, que dices que como que creciste con un resentimiento hacia él, siento que tal vez podría ser eso lo que no lo ha dejado irse a gusto, ¿sabes? No sé qué es lo que se hace en ese tipo de casos, cuando se siente la presencia de alguien que tal vez no se ha terminado de ir porque siente la necesidad de quedarse a querer arreglar cosas y así. Ustedes, amigas, si saben algo de eso, dejen un comentario abajo, pero sí, yo rezaría mucho por él y haría una limpia. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Saludos a todos. Para empezar, mi abuelo falleció recientemente y es una partida que me duele mucho, ya que él era como mi papá. No solo es una cosa que pasó, fueron 3 en total por el momento, pero solo te contaré la que verdaderamente nos dejó muy helados y que tiene video. Resulta que estábamos todos cenando en la cocina y mi tía tenía el celular de mi abuelo en la mesa. Mi tía se percató que tenía 2 llamadas perdidas de 2 de sus hermanas que ya sabían que él había fallecido. Se nos hizo raro y yo dije, tal vez le marcaron para escuchar su voz, ya que él tenía una contestadora con su voz donde decía su nombre completo. Entonces yo propuse marcarle para escuchar esa contestadora. Le marcamos, todos esperábamos su contestadora con su voz. Ten en cuenta que todos estábamos viendo su celular. Cuando sonó el pitido de buzón, se escuchó un "saludos a todos". Nos quedamos helados. Eso no decía su contestadora. Mi tía, una semana antes de que falleciera, escuchó su contestadora con su nombre completo. No pudo haberla cambiado. Y si te pones a pensar, ¿por qué cuando te mandan a buzón te dirían "saludos a todos"? No tiene sentido. Bueno, lo intentamos 3 veces más y con distintos celulares y se volvía a escuchar. Fue algo muy escalofriante, pero a la vez se sintió bonito. Fue agridulce. Adjunto video de la contestadora y aclaro que sí, es su voz. Escuchemos. Saludos a todos. Grabe su mensaje. Saludos a todos. Ay, vea. Ay, qué terrible esto, güey. Pues qué padre que les mande saludos, pero zafo cero. Ay. Muchas gracias por compartir tu relato y sigamos. Algo se esconde en el jardín. Para empezar mi historia, necesito que por favor veas los videos adjuntos y ponles mucha atención. Necesito que veas de dónde sale la manzana, sobre todo
en el último video adjunto, en donde se muestra el video en cámara lenta y además en reversa. Todo empezó el 1 de abril del presente año. Estaba regresando de la tienda con mi madre y vimos esa manzana tirada en la puerta de nuestra casa. Me gustaría remarcar que somos una familia que siempre ha recibido envidias por nuestro nivel socioeconómico, por lo que hemos sido víctimas de casos de brujería. Entonces, siempre encontramos cosas tiradas en la entrada de la casa, cosas como veladoras, menjurjes, plantas raras, ropa casi siempre muy rota, etc. Cosas que generalmente son relacionadas a trabajos de brujería. Ver una manzana tirada frente a la casa fue un suceso muy extraño, ya que en mi morada o en sus alrededores no hay árboles de manzana, por lo cual decidí revisar las cámaras, pues la fruta estaba en un muy buen estado y se me hizo muy raro que alguien la haya tirado solo porque sí. Entonces encontré esos videos. Quiero externarte las posturas de mi familia ante el video, pues mi mamá piensa que es una falla en la realidad, ya que la manzana sale de la nada. Mi hermana piensa que es un duende. Quiero remarcar que jamás me ha pasado algo paranormal. Siempre que tengo encuentros de esta índole, trato de buscarles una respuesta lógica y al final siempre son sugestiones mías o falsas percepciones de la realidad. Al tratar de buscarle una explicación, decidí ver las cámaras desde arriba y en ningún momento se ve que la manzana caiga de un árbol, ni tampoco se ve una persona aventándola. La única explicación que encontré fue que la habían aventado desde adentro del jardín. Viendo con más detalle el video y haciendo suma a la parte en donde yo creo sale la manzana, me percaté de que primero cae un pequeño palito y después algo o alguien lanza la manzana desde adentro del jardín. Yo subí este video a mis close friends de Instagram y mis amigos me dijeron que se ve una mano aventar tanto el palito como la manzana, y además de eso se ve un rostro femenino que incluso sonríe al final del video. Por eso necesito que veas con detenimiento el video, pues yo sí alcanzo a ver las dos cosas. Como mencioné hace un momento, yo soy una persona que siempre trata de buscar una explicación, pero juro que para este caso no tengo una. Después de ver todos esos videos, pensé en que tal vez fue un gato, por la fuerza con la que lanzan la manzana, tan fuerte que no se alcanza a ver que sale desde el jardín. Entonces, un gato definitivamente no tiene esa fuerza y solo pudo ser una persona, pero ¿cómo una persona va a caber en ese jardín? Jardín al que solo pueden entrar mis vecinas dueñas de él, porque el jardín además de ser pequeño está enrejado. En conclusión, aún nadie de mis conocidos tiene una explicación para el suceso. ¿Crees que alguien o algo lo lanzó desde el jardín o es una falla en la realidad? Odié porque estuve repite y repite el video y no sé si es porque ya estoy espantado, yo qué sé, pero como que yo sí alcanzo a ver como una mano de que tira las cosas y no sé si son las hojas o qué, pero hasta si veo una cara ahí, ahí sabe, ahí se los voy a estar poniendo a ustedes para que vean, pero zafo seguir viéndolo. Sigamos. Mi tío y sus visitas. Hace ya unos años, yo tenía un tío, el cual era una persona sumamente alcohólica y en ese entonces vivía en la casa de mi abuela. Ese alcoholismo usualmente la preocupaba, pero ella no le decía mucho. Afortunadamente, ella no solía verlo en un estado de ebriedad, puesto que en ese entonces entre semana se quedaba en la casa de mis papás para cuidarme. Cuenta mi mamá que un día mi tía, quien usualmente iba a visitar a mi tío, soñó como mi tío, el cual hablaba diciéndole: «Mija, yo ya me tengo que ir, ayúdeme a limpiar lo que dejé». De repente ella se despertó. En ese momento no le prestó mucha atención y se lo atribuyó a que ese día ella iba a ir a visitarlo. Ella llegó muy tranquilamente a la casa, sin saber lo que se encontraría. Mi tío estaba tirado en el suelo y cerca de su cuerpo había un charco de sangre. Mi tía evidentemente le llamó a la ambulancia y a otros tíos para que vinieran a ayudarla. A mi tío se lo llevaron y ella se quedó en la casa para limpiar la sangre que dejó, recordando así las palabras de mi tío en el sueño. Él ya había fallecido cuando llegó al hospital debido a la cirrosis. Eso no es todo, pues un par de años después el hermano de mi abuela falleció, pero la historia es un tanto curiosa. Mi mamá había ido al hospital en el que el hermano de mi abuela se encontraba. Mi mamá, cuando llegó a las puertas del hospital, vio a un señor muy parecido a mi tío fallecido.
hablando por teléfono. Ella ahí supo que el hermano de mi abuela ya había fallecido y muy probablemente mi tío había llegado para llevárselo. Dicho y hecho, cuando ella entró a hablar con sus parientes, le informaron que les acababan de decir que el señor había fallecido. Qué fuerte eso, ¿no? De poder ver mensajes a través de los sueños. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Las sombras me querían llevar. Esta es una historia de mi madre, pero cederé a contarla en primera persona. Me llamo Yai. Recientemente tuve un embarazo riesgoso. El padre de mi hija no se hizo cargo debido a que decía que mi hija no era suya. Pasaron pocos meses de que nació mi hija y han pasado cosas extrañas. Miro cosas paranormales más comúnmente que antes. Me he aferrado a la Virgen de Suyapa para que cuide de mi hija y me he convertido en una fiel seguidora de Dios. Un día dejé a mi bebé en la cuna en el cuarto donde dormíamos mi hija y yo. Ese día fui a comer la comida que previamente hizo mi mamá. Cuando regresé de comer, vi la puerta del cuarto entreabierta y vi como 3 hombres estaban tomando a mi hija entre sus brazos. Vi que esos hombres no tenían facciones, no tenían nada, eran sombras, pero yo sabía que eran hombres. Dije en mi mente, se están llevando a mi hija. Cuando corrí hacia ella, estos seres ya no estaban, pero mi hija ahora estaba despierta. Tenía una pequeña mancha en su piel. Mi hija creció y un día me dijo lo siguiente: mamá, recuerdo que cuando estaba pequeña, un día unos señores muy guapos me fueron a visitar. Me dijeron que me querían llevar donde papá. Mi hija aún no conocía a su papá para cuando vio las sombras. Quedé horrorizada. Actualmente me dedico a la brujería. Soy una bruja blanca. Hago tiradas, hechizos y todo tipo de trabajos para ayudar a las personas. Mi hija tiene dones y ha visto cosas desde pequeña. Ella ha crecido viendo cosas y espero que ella algún día use sus dones para el bien como yo lo hago. Mi hija dice que eran 2 hombres y que estos 2 hombres eran muy apuestos. Dice que estos jamás le hicieron daño según recuerda. Mi hija lloraba demasiado y esa vez que vio a esos hombres nunca lloró. Al contrario, estaba muy tranquila. Aún no le encuentro una explicación de por qué se querían llevar a mi hija. Una teoría que tengo es que la abuela paterna de mi hija la había entregado o algo similar, ya que ella era bruja negra y siempre tuvo un odio hacia mí y mi hija, aunque ella haya conocido a mi hija. Yo sé que ella nunca quiso que yo tuviera descendencia con su hijo y peor aún, una relación. Volviendo a hablar personalmente, me han pasado cosas extrañas y sin contexto desde pequeña. Me he acostumbrado un poco, aunque me den miedo. He tenido algunas historias con sucubos y con personas que espiritualmente se me han acercado estando en vida. Mi mamá ha pasado por muchas cosas paranormales y me gustaría mandar otras historias de mi mamá. Actualmente mi mamá tiene dones muy trabajados y yo también de igual manera. Tú, pues ya sabes que siempre estamos recibiendo historias aquí, así que si tienes otras historias que quisieran compartir, es bienvenida. Sigamos. Presencié un exorcismo. Esto le pasó a mi papá cuando era un chavo soltero, todavía estudiante. Recalco esto, ya que él es el menor de 7 hijos. Sus hermanos mayores ya eran hombres de familia como de unos 40 años. El hermano más grande, mi tío Israel, ya tenía hijos casados y uno de ellos vivía con él y mi tía junto con su esposa, quien es la protagonista de todo lo que pasó. Ella comenzó a sentirse mal, le dolía la cabeza, perdió el apetito, etc. La llevaron al doctor, le hicieron estudios, incluso le mandaron medicina, pero nada le resultaba. Llegó a estar tan mal que terminó postrada en una cama sin poder levantarse por el agotamiento que tenía. Comenzó a tener ataques, se ponía a gritar y a aventar cosas. Nadie podía reconocerla de lo mal que se ponía. Al poco rato volvía en sí, pero sin mejoras. Iba de mal en peor. Este suceso marcó a la familia entera. Todos mis primos, tíos y tías estuvieron ahí. Un día, hablando con un primo, hijo de otro hermano de mi papá, nos contó que acompañaba a su mamá a verla. Mi tía le decía que no pasara con ella, que él esperara afuera, y siendo un niño, dijo que escuchaba cómo ella gritaba hasta más no poder. La familia de mi tío Israel estaba siempre con ella, pero ya no sabían qué hacer.
Incluso todos ellos sentados en el comedor estaban esperando asustados el momento donde ella volvería a tener uno de sus ataques, hasta que alguien les dijo que tal vez se trataba de una posesión. Todos pensaron que probablemente sí sea eso. Les dieron la única opción de un exorcismo. Ellos, desesperados, tuvieron que aceptar para poder ayudarla. ¿Qué tenía que ver mi papá en esto? Pues él estuvo presente en el exorcismo. Cuando lo mandaron llamar, era para que él agarrase a la mujer por si se ponía mal. Llamaron a un padre, la sentaron en una silla. Estaban el padre, mi papá y otros 3 hombres que no recuerdo si eran sus sobrinos, pero entre ellos estaba su sobrino, esposo de la mujer. Comienza el ritual. El padre les dijo que no la miraran a los ojos y que si se ponía fea la cosa comenzaran a rezar. El exorcismo estaba yendo bien hasta cierta parte. Ella se levantó de la silla y la agarraron. Mi padre dijo que ella tenía demasiada fuerza para la condición que tenía, ya que ella estaba muy delgada por no comer. Ella gritaba e incluso llegó a soltar una voz muy gruesa, como si un hombre estuviera hablando por ella, insultando al padre y a todos en la habitación. Pudieron someterla y volverla a poner en la silla. Ya para este punto era la fase final del exorcismo, donde le preguntan su nombre al ente. La mujer ya no quiso hablar, como si se hubiese debilitado. El padre no podía saber de quién se trataba. Preguntó si alguien había fallecido recientemente y dijeron el nombre del hermano mayor de mi papá, o sea, mi tío Israel, que falleció antes de que ella se pusiera mal, y además que él había fallecido por causas desconocidas. El padre le preguntó a la mujer: ¿eres Israel? Ella asintió con la cabeza mirando hacia el suelo y volvió a preguntar: ¿qué es lo que quieres? No hubo respuesta. ¿Quieres que te hagamos una misa? Ella asintió. El padre prometió su misa y ella se desmayó. Ahí terminó el exorcismo. Hicieron la misa y todo volvió a la normalidad, literalmente más para ella, que no recordaba nada de lo que le pasó. Desde que comenzó a sentirse mal, no recuerda nada. Si le preguntaban, ella decía que no recordaba nada y decidieron dejar ese tema en el pasado y no volverlo a platicar. Cada vez que la veo se ve muy normal y feliz. A veces me da curiosidad este suceso y me sorprende mucho. ¿A ustedes les gustaría estar presentes en un exorcismo? Yo siento que sí me gustaría vivir esa experiencia de estar presente en uno, pero al mismo tiempo digo que, o sea, según tú muy acá queriendo vivir esa experiencia, pero de seguro estando ahí te da un paro cardíaco y ahí quedas, pero pues, sabe, ahí cuéntenme si a ustedes les gustaría. Sigamos. La extraña vecina. Esto me pasó cuando era pequeña, creo que tenía como 9 años. Por aquel entonces me iba a casa de mi abuelita a pasar el verano. Ella vivía en un pueblo muy lejos del mío y yo no conocía mucho a la gente de allá, aunque ellos a mí sí, porque mis papás vivían allí y cuando era apenas un bebé estuve unos meses, pero luego mis papás se mudaron a la ciudad y ya solo iba algunos veranos. Pues bueno, aquel verano fue el más raro para mí. Me pasaron muchas cosas extrañas durante mi estancia, pero lo que te voy a contar fue lo que más me marcó. Era la 3.ª noche que dormía en casa de mi abuelita. Yo dormía con ella en la misma cama, ya que la casa me daba mucho miedo y así me sentía más segura. Pues bien, aquella noche fue la peor de todas. Mi abuelita no paraba de roncar, la TV estaba rota y no se apagaba. Solo se podía oír una estática de lo más escalofriante y para añadirle tenía un dolor de estómago muy fuerte. Decidí ir al baño que estaba en el patio trasero de la casa junto al gallinero. Decidí ir a ese porque el de adentro estaba roto. A mí me daba mucho miedo ese baño, ya que no acostumbraba a hacer mis necesidades en un hoyo adentro de una caseta, pero pues ni modo. Caminé por toda la casa para llegar al patio trasero. Ya una vez allí, me dirigí al baño casi corriendo porque me daba miedo la oscuridad y el baño al menos tenía una lucecita que podía encender. Al llegar ahí me puse a hacer lo que tenía que hacer y de mientras estaba mirando por una ventana que había arriba del toldo. Allí se podía ver todo el gallinero y parte del patio de los vecinos. Me percaté de una sombra que estaba tambaleándose de un lado para otro. Cuando vi eso, las ganas de ir al baño se fueron por completo. Pensé que me lo estaba imaginando y de todas formas quería ver mejor qué era eso. Entonces decidí salir del baño y me paré afuera y ahí vi con más claridad que era la vecina de al lado, una anciana que siempre llevaba un pañuelo azul en la cabeza
y desgraciadamente le faltaba un ojo. La veía tambalearse y su boca se movía, pero yo no podía oír lo que decía. Tampoco sabía dónde estaba mirando. De repente, ahí sentí una punzada en mi cabeza, como si alguien me hubiese arrancado un pelo, y me giré muy rápido. Me quedé mirando unos segundos atrás mío y pensé que quizás era muy tarde y solo imaginaba cosas. Así, me volví a girar para ver a la vecina por última vez e irme a dormir. Pero Sailor, te juro que al girarme vi que esa vecina estaba justo enfrente de mí, tiesa, mirándome fijamente sin decir nada. Sentía que el corazón se me salía del cuerpo y sin pensarlo más me fui corriendo para la casa. Desperté a mi abuelita y le dije que la vecina estaba afuera, pero ella no me creyó. Yo le insistí y cuando salimos afuera a checar, ya no estaba. A la mañana siguiente salí afuera a jugar a la calle y me encontré con la nieta de la vecina. Le conté todo lo que vi que su abuela hizo y lo feo que me asusté, pero lo que me hizo espantarme más fue que su nieta me dijo que su abuela se había ido de viaje y que no estaba en casa ni lo estaría pronto. No, hombre, mía. O sea, si de por sí ya estaba terrorífico que dijeras eso de que la vecina de la nada estaba así, viéndote, luego que en realidad no estaba. No, hombre, mía, zafo cero. Gracias por tu relato y sigamos. Los ruidos que me persiguen. A mediados de 2017 en vacaciones, yo acostumbraba a desvelarme y siempre solía salir al baño justo a las 2 a.m. Aquí quiero detallar un poco cómo está hecha la casa, pues es importante. La casa está conformada por el piso principal, un piso arriba y una planta baja. En el piso principal básicamente está la entrada, luego la sala, un pequeño pasillo donde está un cuarto y al fondo está el baño y un cuarto al lado. Justo entre estos dos están las escaleras que dan para la planta baja. En aquel entonces yo dormía en la planta baja con mis papás, por lo que tenía que subir para ir al baño. Esa noche particularmente subí un poco antes. Me levanté a la 1:30 a.m. Cuando me quité los audífonos para levantarme, escuché unos golpes muy similares a martillazos, pero más lentos en el piso de arriba, lo cual se me hizo raro, pues ya todos estaban dormidos en el piso principal. Yo supuse que los que vivían en el piso de hasta arriba estarían arreglando algo, ya que los sonidos fuertes se traspasan. Subí las escaleras y me asomé por una esquina hacia el pasillo. Confirmé que los golpes venían desde arriba, por lo que me sentí más tranquila y entré al baño sin problemas. La cuestión es que a partir de ahí ignoré los golpes y no me di cuenta que pararon. Ya estaba lavándome las manos para salir, cuando de pronto empiezo a escuchar los golpes otra vez, pero ya no arriba, sino en la sala a unos metros de donde yo estaba. Sin embargo, los golpes ya no eran a grado de martillazos, seguían exactamente el mismo ritmo, pero esta vez eran demasiado fuertes. Lo único que me puedo imaginar para comparar la magnitud de los golpes es una roca de aproximadamente 1 metro rebotando en el piso. Los golpes comenzaron a dirigirse hacia el baño, pasando por toda la sala y todo el pasillo. Yo soy una persona medianamente escéptica, pues nunca me había tocado ver o escuchar algo, así que en el momento pude conservar la calma y lo que hice fue atorar la puerta, pues no tiene seguro, hacerme bolita en una esquina, ya que los golpes se quedaron justo donde está la ventana del baño y no quería que lo que fuera que estuviera haciendo eso me viera. Me quedé en estado de shock y solo veía cómo el espejo retumbaba, pues el piso y las paredes temblaban. Pensé en gritar, pero no lo hice por varias razones. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido y si gritaba me iban a hacer algo. Lo segundo que pensé fue, alguien va a salir a asomarse, ni modo que no escuchen. Pero después de unos segundos me empezó a llegar la sensación de que quizá nadie más los estaba escuchando y si gritaba me regañarían, pues mis papás también son algo escépticos. Así que solo me quedé ahí y esperé a que saliera alguien, pero eso jamás pasó. No sabría decir cuánto tiempo duraron los golpes afuera del baño, pues el tiempo se me hizo eterno, pero sé que no fue más de 1 minuto. Cuando por fin pararon los golpes, yo aún me quedé chabolita y paré la oreja esperando escuchar pasos, voces o alguna respiración, pero nada, todo se escuchaba vacío. Después de 1 o 2 minutos, reiteré que ya no había nada afuera, salí del baño y corrí hacia abajo. Cuando me asomé a ver a mis papás, solo vi que mi mamá estaba en su celular como si nada, así que no les dije nada porque sabía que no me creerían y solo me acosté a dormir.
Cabe mencionar que el cuarto de mis papás está justo debajo del pasillo, por lo que era imposible que no escucharan nada. Los días posteriores no escuché que nadie mencionara nada, nadie escuchó nada, ni mis papás ni mis demás familiares que estaban en los cuartos del piso principal. Desde mi perspectiva, hasta ahí quedó el asunto, pero aquí se conecta otra historia breve pero interesante. Al principio mencioné que todo esto sucedió alrededor de la 1:30 am. Al día siguiente le pregunté a mi tía, quien dormía en el cuarto al lado del baño, si no había escuchado algo, a lo que solo me volteó a ver con los ojos muy abiertos y me preguntó, ¿tú qué escuchaste? Le conté todo muy confundida y me dijo que no había escuchado nada de eso pese a estar aún despierta. Sin embargo, me contó lo siguiente. Resulta que se perdió la llave para abrir el cuarto donde ella estaba, así que le colocaron un alambre que se jala desde afuera para poder abrirla, y para eso se necesita hacer algo de fuerza. Entonces, me cuenta que alrededor de las 2 am, ella estaba viendo su celular cuando empezó a escuchar como si alguien desde afuera empezara a jugar con el alambre y de pronto se le abrió la puerta, lo que despertó a mi tío. Se levantaron para ver quién era, pero no había nadie. Algún tiempo después, ese cuarto quedó vacío, ya que mis tíos se mudaron, y en 2019 mi hermana y yo lo agarramos, y tanto a ella como a mí nos sucedió en una sola ocasión, exactamente lo mismo que a mis tíos. Quizá no es algo tan espectral, pero es algo que a día de hoy no le he podido encontrar ninguna explicación. Tú dices de que tal vez no es algo tan espectral o lo que sea, pero güey, cualquiera de nosotros que estuviera así bien a gusto solo, y que de la nada empiece a escuchar ese tipo de ruidos, golpes que se van acercando hacia ti, cualquiera se espanta. Eso ya les he contado que fue lo que una vez me pasó con una roomie en la casa antigua que rentábamos en Guadalajara. Ay no, me haga turbio. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Si lo escuchas silbar, no le hagas caso. Te voy a contar esto con la esperanza de que nada me suceda esta noche. Antes que nada, quiero decirte que vivo en un cerro, si bien no tan desolado, sí lo suficiente para separarme del centro de mi comunidad. Ahora sí, mi desafortunada historia comienza cuando iba a la secundaria, en primer año específicamente. Esta misma es una etapa muy gris en mi vida, por lo que no recuerdo mucho de ella. Estudiaba en el turno vespertino y era temporada donde la noche llegaba más pronto de lo habitual. En ese tiempo, mi pueblo estaba no tan desarrollado, por lo que subir al cerro muchas veces era a casi total penumbra. Tampoco había muchos niños que vivieran por mi rumbo, así que me tocaba ir solo a casa. Para llegar a mi casa, debo bajar por una privada que alrededor tiene 3 terrenos largos, como si fueran en escalón. Yo debía llegar hasta el último para poder estar en casa. En el terreno de en medio, en su esquina inferior, hay un pino enorme. Bueno, yo tenía un tío que era alcohólico, por lo que bebía de día y noche, así que no era raro toparlo de vez en cuando por la zona. Una noche, como de costumbre, iba bajando con tranquilidad cuando a lo lejos vi una persona de negro y con sombrero, retrancada de espaldas en el pino. Pensé que era mi tío, así que le dije, «Buenas noches, tío», y seguí caminando. Recuerdo que al no tener respuesta en mi mente pensé, «Qué grosero, ni un saludo puede responder». Pasaron días y solo lo veía ahí con la misma postura y sin responder a mis buenas noches, así que dejé de hacerlo. Como te decía, en la secundaria la pasaba mal. Una noche, al bajar a casa lo vi en el pino y como me sentía muy triste, pasé de largo sin decir nada, por lo que esta cosa emitió un silbido peculiar. No quise voltear y seguí mi camino. Fueron muchas noches así, por lo que le dije a mi mamá, «Oye, dile al tío que por favor deje de chiflarme. Siempre se para en el pino y no hace más que eso. Ni el buenas noches me contesta». Por lo que mi mamá habló con él y aseguró que él no se paraba en el pino, y menos de noche y con un sombrero. Eso me dejó con miedo. Por querer evitar ver esa cosa, silbaba con cada vez más fuerza, como si quisiera que lo volteara a ver. Nunca le hice caso a los silbidos y cada vez se hacía más habitual. Nunca se movía del pino, por lo que le perdí el miedo y le llamé la cosa del sombrero. En ese entonces, esto me persiguió hasta finales de tercero de secundaria, donde todo cambió en mí. Me sentía mejor, feliz y en plenitud.
por lo que dejé de verlo y creí que esa historia ya había terminado, pero no fue así. Otra de las cosas que sucedió es que uno de mis hermanos suele dormir hasta tarde. Su cuarto está al lado del mío. De vez en cuando, él me acusaba con mi mamá por dizque hablar con alguien hasta altas horas de la noche y estar haciendo ruido, lo cual yo negaba, porque en ese entonces no hacía tal cosa. Una mañana cuando bajé a desayunar, estaban todos en la mesa, hablaban de algo, pero cuando llegué hicieron silencio. Mi hermano le dijo a mi mamá, no le digan porque se va a asustar. Me quedé con la intriga y después de mucho insistir me dijeron, ayer en la noche había alguien parado frente a tu puerta. Me ericé horrible y más porque mi cuarto está en el segundo piso y al subir se escucha todo, pero aquella noche nadie escuchó nada. En la prepa también pasé por un momento de vulnerabilidad, por lo que mis amigos y yo hacíamos videollamadas por las noches para animarme. Bueno, aquella ocasión que volví a verle me quedé en casa de mi abuela, pero ella iba a salir, por lo que me quedaría solo. Se llegó la noche y me sentía muy intranquilo, por lo que le llamé a mis amigos y hablamos por videollamada. Eran las 11 aproximadamente. Hablábamos de cosas de terror y les conté la historia que viví en secundaria. Terminé de contarles y les dije que les colgaría porque tenía ganas de ir al baño y que ya volvía. Me dirigí a este y miré por la ventana que da al exterior y ahí vi algo, una silueta negra parecida a la cosa del sombrero, por lo que saqué mi celular y grabé lo siguiente. Se ve como algo allá afuera. Está raro. ¿O lo viste? No manches, no manches, no manches. La ventana que se encontraba abajo y tenía un rosario colgado comenzó a subirse lentamente, por lo que me espanté y rápidamente llamé a mis amigos solo para mostrarles lo que acababa de ver. Esta intervención termina aquí. En la universidad tuve mi primer novio y todo fue muy formal, al grado de que su familia ya me llevaba a fiestas. Aquella ocasión fuimos a una fiesta, la cual terminó muy tarde, así que me llevarían a casa en su camioneta. Esta misma es de cabina expuesta, por lo que íbamos mi novio, dos de sus hermanos y yo camino a casa. Íbamos normal hasta que les conté estos sucesos, lo cual si bien no generó susto, sí los haría ser parte de esta vivencia mía. Me dejaron en casa y hasta ahí normal. No fue hasta la mañana siguiente que mi exnovio me contó que todo el camino les fueron silbando con la tonada que yo les había descrito. En 2023 me salí de la universidad y eso me atrasó mucho. Se terminó mi relación anteriormente mencionada y eso me llenó de absoluta tristeza, llegando al extremo de que la ansiedad me generó problemas de salud. Me hice amigo de un chico de la universidad y me trataba de dar ánimo siempre. Él era muy religioso y buena onda, por ello hablábamos por las noches con frecuencia. Así que le conté esta historia también. Fue un error hacerlo, porque esa misma noche esa cosa volvió a hacerse presente. Esta vez no solo conmigo, sino también con mi amigo de manera simultánea. Como siempre comenzaron los silbidos, después los perros, y a mi amigo se le cayeron sus cosas de su cuarto sin explicación alguna. Todo esto mientras estábamos en llamada. Ay, amigas, ¿escuchó eso? Llenos de miedo, él comenzó a rezar. Yo no soy muy creyente, pero eso ayudó a que las cosas se calmaran. Una vez en calma, me pidió no volverle a hablar más del tema. Me sugirió regar agua bendita y creamos la hipótesis de que esta cosa solo se hace presente cuando estoy mal emocionalmente y se le menciona. Tenía un atrapasueños blanco colgado en el techo de mi cuarto, el cual, después de ese día, simplemente desapareció. Estar en mi cuarto se volvió una pesadilla. Pasaron meses así. Mi ansiedad no disminuía. Estando solo en mi cuarto solo tenía miedo, frío y pensamientos intrusivos. Me sentía observado, inquieto, tenía muchas pesadillas, sueños donde me veía siendo perseguido por algo negro. La esposa de mi hermano varias veces me llegó a decir que escuchaba voces en mi cuarto aunque yo no estuviera. Cuando volvía de la universidad, procuraba pasar el menor tiempo posible a solas, pero era inevitable volver al lugar donde por obviedad dormía. Estar así me desgastó física y emocionalmente. Sentí envejecer.
Acudí a psicología porque creí que podía ayudarme, pero no funcionó. Una noche, para distraerme de este mal, una amiga me invitó a una boda, por lo que acepté y pasamos una noche muy amena. Tomamos y cuando nos aburrimos salimos del lugar, y como ya era bastante tarde me pidió quedarse en mi casa, por lo que le dije que sí. Nos llevamos de manera clandestina una botella de tequila que estaba en la fiesta y caminamos a casa. Sailor, se me congelaron las piernas cuando comencé a escuchar los silbidos. Busqué con la mirada y ahí estaba. Era él. Estaba retrancado en una camioneta. Mi amiga, quien ya sabía la historia de por medio, me dijo: no le hagas caso, sus silbidos no deben llamar tu atención. Yo también lo vi, así que mejor caminemos rápido. Corrimos tanto que nos cansamos y tomamos un respiro. Fue ahí cuando esto apenas comenzaba a escalar. A escasos metros de nosotros, una cara negra se asomó atrás de una barda. Eso nos alarmó y seguimos corriendo hasta llegar a casa. Consternados, entramos a la cocina, aún procesando lo que acabábamos de vivir. Cabe mencionar que mi cuarto está arriba de la cocina. Mi amiga me dijo: solo sirve más tequila, esta es tu casa y no nos puede hacer daño. Estábamos en un gran error. Pudimos sentir cómo nos agarraron los pies y los silbidos no paraban. Los perros estaban como locos. Escuchamos ruido en el techo, que sería el piso de mi cuarto, y yo comencé a llorar de una manera inconsolable. Pude sentir cómo eso me estaba tocando el cuerpo. No podía hablar por más que lo intentaba, y mi amiga comenzó a rezar de manera desesperada, diciendo que me dejara en paz, que no tenía nada que hacer conmigo, que yo no le daría lo que buscaba, que no iba a poder llevarme, pero nada hacía efecto. Yo estaba en rigidez total. Mi amiga sostenía mis manos mientras seguía rezando. Cuando se escucharon cantos y risas, nos quebramos más, y ante la situación, mi amiga comenzó a pedir que se fuera, que nos dejara en paz. Me dijo que no le permitiera entrar en mí. Rezó una vez más, pero en latín, y la pesadez de mi cuerpo desapareció. Se hizo un silencio, y a los minutos los grillos comenzaron a cantar. Nos fuimos a dormir y no hablamos más del tema. Después de ese día comencé a sentirme mejor. La ansiedad disminuyó. Ya no sentía miedo al estar en mi cuarto a solas, y hasta el día de hoy no he vuelto a escuchar esos silbidos, a pesar de que ahora tengo mucho gusto por salir a caminar por las noches. Nunca me atreví a consultar a alguien que sepa de esos temas, porque aparte de que me dan miedo, no me quiero arriesgar a explotar y que esa cosa vuelva, porque ahora sé que puedo atacar a personas que estén cerca de mí. Creo que solo basta con no contar esta historia a alguien más para no volverlo a presenciar. Así que es por eso que te lo digo a ti y a toda la audiencia. Si lo escuchas silbar, no le hagas caso. Ay, güey, ¿cuántas veces van ya? ¿Cuántas veces van ya que nos maldicen en esta serie? Que nos mandan historias malditas. Ay, ya no juego, amigas, ya no juego. Tal vez me tenga que dar un descanso de historias de tumbísima para no quedar loco. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. El relato de mi abuelo. Este relato lo cuento desde la visión y percepción de mi abuelo paterno. Yo viví en un pueblo cuando era más chico, un pueblo tranquilo al lado de un río. En este tan susodicho pueblo había dos brujos. A uno le pondremos Pedro y al otro Juan. Ellos eran reconocidos por su gran trabajo haciendo brujería y curando a la comunidad de sus males, enfermedades y demás, ya que en este tiempo la posibilidad de conseguir medicamentos era muy baja, por lo cual los pobladores de dicho pueblo iban directo a brujos para curarse y pedir cosas, hasta que una mujer a la que llamaremos Rocío, que era una pobladora, quedó embarazada. Pero lo extraño es que mientras estaba embarazada, algunos notaban que pájaros o búhos siempre se paraban en su casa por las noches en el techo. Pero llegó el día del nacimiento de su hijo. Todo iba bien, los años pasaron y ese pueblo estaba tranquilo, hasta que el hijo de la señora Rocío empezó a enfermar de una extraña condición. La señora no dudó ningún momento en llevarlo con uno de los tan famosos brujos y le recomendaron ir con el brujo Pedro. Pero según algunas personas, este brujo emitía una energía oscura, como de maldad, pero nadie podía decir nada por temor.
La señora Rocío llorando y suplicando que el brujo haga algo para curar a su hijo, ya que éste se encontraba en condiciones muy críticas. El brujo le dijo a Rocío que algo o alguien se lo quería llevar, pero lo podía solucionar. Rocío sin duda aceptó lo que el brujo hiciera con su hijo, con tal de verlo sano y recuperado. Se hizo la curación y todo salió aparentemente bien, pero no pasó mucho tiempo y volvió a recaer. Esta vez, Rocío fue con el brujo Juan, el cual, al parecer, era todo lo contrario a Pedro, ya que éste emitía una aura de tranquilidad y pureza. Este brujo, al ver al hijo de la señora Rocío, se quedó anonadado, ya que jamás había visto a alguien tan enfermo, a pesar de que su trabajo era curar. Jamás le había tocado una persona como esa. El brujo Juan, sin dudarlo, aplicó sus mejores dones y logró curar al pequeño. A este punto, los pobladores ya sabían acerca de la historia del hijo de la señora Rocío, y al ver que el niño ya se encontraba en mejor estado, todo el pueblo empezó a recurrir al brujo Juan. Pero había una persona que estaba enojada, Pedro, que con envidia no podía soportar escuchar otra vez el nombre de Juan. Harto, decidió utilizar sus dones para maleficiar al hijo de la señora Rocío, haciendo que éste caiga otra vez en su enfermedad. Esta vez parecía que ya era incurable. Rocío iba con Juan en busca de soluciones, y a pesar de que él hiciera sus mejores intentos, siempre terminaba enfermándose otra vez, hasta que finalmente falleció. Rocío no soportó la pérdida de su hijo, pero no podía hacer nada. No pasó mucho tiempo, pero la gente que recurría a Juan empezó a enfermar. Algunos comenzaban a fallecer y otros estaban al borde. El pueblo estaba desesperado y querían saber quién o quiénes estaban haciendo esas cosas, pero quien estaba haciendo no era el brujo Juan, era el brujo Pedro, llevado por la envidia y maldad, pero nadie se daba cuenta, hasta que un día a este tan malicioso brujo decidió cambiar de forma y se convirtió en un doble de Juan. Esta acción iba acorde a su plan. Este brujo decidió hacerse pasar por Juan y asesinar a una persona del pueblo. Al intento de esta persona, un poblador al cual le pondremos Pancho, había visto este acto y empezó a divulgar en todo el pueblo que Juan era el culpable de la muerte y las enfermedades de la comunidad. Lo que no sabían era que quien realmente estaba haciendo todo esto era Pedro. Cuando terminó su cometido, se convirtió en quien realmente era. Volvió a ser Pedro, y en un abrir y cerrar de ojos, Juan ya estaba siendo llevado a que lo mataran. Le hicieron comer lo maltrataron y finalmente lo asesinaron. Pasó el tiempo de este suceso y todo el pueblo se había vuelto deprimente. No había día que no lloviera, todos estaban amargados. Yo era pequeño, así que no entendía del todo lo que estaba pasando, así que decidí que para distraerme de todo esto me iría al río que estaba cerca. Mientras estaba caminando, a lo lejos veo a Pedro entrando al agua como si nada, con una especie de animal retorcido que no tenía forma. Observé cómo ese brujo se iba hasta el fondo del agua y no se ahogaba, simplemente entraba como si fuera su casa, hasta que en las aguas desapareció. Me quedé espantado. Después de eso ya no quise volver al río. Me fui corriendo a la casa de mi madre. Ella me preguntó que por qué estaba tan espantado, que me veía muy pálido. Le conté y se quedó sin palabras, sin nada que decir. No pude dormir por días pensando en ese suceso y decidí contarle a un amigo de ese tiempo que se llamaba José. Empezamos a conectar ciertos patrones que habíamos visto en este brujo y llegamos a la conclusión de que él fue quien le hacía mal a la gente y que todo era su culpa. José le empezó a comentar a la gente y llegó el día en que todo el pueblo se enteró. Empezaron a buscarlo y cuando finalmente lo encontraron, este se encontraba en el río. Sin darme cuenta, todos ya estábamos ahí, pero este brujo dijo algo que me dejó helado. Este pueblo se inundará y ustedes sin rastro estarán. Y rápidamente desapareció en el agua sin dejar alguna señal, y a pesar de que lo fueron a buscar no lo encontraron. A la semana, una fuerte lluvia azotó el lugar, una de las más fuertes que pude haber visto, y como era de esperarse, el río creció, pero no como comúnmente lo hacía. Creció demasiado y poco a poco empezaba a inundar el pueblo. Todos en desesperación empezamos a huir con nuestras cosas y yo y mi familia nos separamos del grupo. Nos fuimos a dormir a otra parte y al día siguiente solo vi que el pueblo ya no existía. Se había vuelto parte del río y dicho y hecho como el brujo lo había dicho.
Tú... Ay, mira, qué buena historia. Me mantuvo bastante entretenido. Y la verdad, o sea, no me dio tanto susto como otras, pero siento que fue un buen respiro y que estaba bastante entretenida. Muchas gracias por compartirla y vamos con la última historia. El Cristo que llora. Esto no es un relato, pero es un acontecimiento que acaba de pasar con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la casa de mi abuela. Mi abuela tiene un pequeño altar con varias imágenes, figuras y rosarios de santos. Ella a diario les reza el rosario y les prende una veladora. Lo creepy es que esta imagen que mencioné al principio le fue regalada en perfecto estado por el novio de mi prima. Incluso mi abuela la llevó a bendecir. Pero ahora el Jesús de la imagen está llorando sangre. Se nota más ojeroso. Al igual en sus manos, donde deberían estar las marcas de los clavos, está ese líquido. Cabe decir que mi abuela vive sola. Casi nunca se entra en esa habitación. Todos los nietos ya somos grandes y claramente ya siendo tan religiosa, no se tomaría el tiempo de hacer eso. La verdad, no creo que sea sangre, pero está muy extraño que justamente en esos lugares le escurriera el líquido rojizo. No sabemos a qué se debe. Ojalá alguien pueda decir una explicación, porque si fuera de la tinta derretida por el calor de la veladora, ¿no debería escurrir esta por toda la imagen? Ay, ya les estuve poniendo imágenes de esto mientras se los contaba, pero ahí les vuelvo a poner al Cristo ese llorando porque me dio mil miedo. Ay, pero bueno, con esta terrorífica historia terminamos esta edición de Historias Ultratumbísima. Muchas gracias por acompañarme en una edición más. Por favor, denle like al video, no les cuesta nada, es bien rápido. Suscríbanse al canal y compartan Historias Ultratumbísima con alguien que conozcan que le guste el contenido paranormal. Recuerden que esta serie se hace mensualmente, así que siempre pueden mandar sus experiencias, relatos, etcétera, al correo que aparece ahora en pantalla. Sin mucho más, me despido. Espero que tengan un bonito día, una bonita vida. Y amigas, esta noche cuando vayan a dormir, no volteen a la ventana. Y si llegaran a escuchar un silbido, tápense la cara. Bye. Ay, qué miedo.